Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. Una luna llena iluminaba el cielo despejado sobre el pueblo de San Pedro. La tranquilidad que envolvía a los pocos habitantes del lugar se vio interrumpida por un grito desgarrador que vino de las colinas cercanas. Nadie pensó que esa noche sería la última que el pueblo pasaría en paz. Nadie imaginó que el chupacabras regresaría. El terror estaba a punto de desatarse, y nadie, ni los más ancianos del lugar, sabían cómo detenerlo. En San Pedro, los rumores siempre habían rondado sobre la existencia de un ser extraño, uno que cazaba en las sombras, que acechaba sin piedad. Decían que su presencia era anunciada por un silencio profundo, y que su hambre insaciable no conocía límites. Sin embargo, la mayoría pensaba que esos relatos eran solo cuentos, historias que los más viejos contaban para mantener a los niños a raya. Pero esa noche, la verdad comenzó a salir de las tinieblas. Era ya tarde cuando Víctor, un joven agricultor, terminó de revisar su granja y se dirigió hacia su casa. Mientras caminaba por el sendero que bordeaba su propiedad, sintió una extraña sensación. Como si algo lo estuviera observando. Sin darle mucha importancia, aceleró el paso, pero al llegar cerca de un árbol viejo, escuchó un susurro extraño. Un sonido entre el viento y algo mucho más profundo. Al volverse, no vio nada, pero el frío en su espalda le heló la piel. Esa misma noche, los animales en las granjas del pueblo comenzaron a desaparecer. Al principio, los dueños pensaron que era obra de algún animal salvaje, un coyote o un puma, pero a medida que los días pasaban y las desapariciones se multiplicaban, algo mucho más aterrador comenzó a rondar en sus mentes. El chupacabras había regresado. El miedo se apoderó de los habitantes de San Pedro. Nadie salía después del atardecer, y los murmullos de las personas se llenaban de pavor cada vez que alguien mencionaba lo que estaba sucediendo. Los animales no solo desaparecían, sino que sus cuerpos, cuando aparecían, eran hallados desangrados, con marcas extrañas alrededor de sus cuellos. La idea de un depredador natural ya no tenía cabida, el pueblo se encontraba frente a algo mucho más oscuro. Víctor, con una mezcla de duda y miedo, decidió que debía averiguar la verdad. Algo le decía que la desaparición de los animales no era una casualidad, sino el comienzo de algo mucho peor. Esa misma noche, armado con una linterna, se internó en las colinas en busca de respuestas. Lo que encontró, sin embargo, lo dejó helado. Al llegar a un claro en el bosque, vio algo que nunca olvidaría, un par de ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijándose directamente en él. Un par de ojos que reflejaban una maldad antigua, una amenaza que había vuelto de las sombras. El chupacabras había regresado, y esta vez, no estaba dispuesto a dejar que nadie se interpusiera en su camino. El viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles como si susurraran secretos al oído de aquellos dispuestos a escuchar. Víctor no podía quitarse de la cabeza la imagen de los ojos rojos que había visto esa noche. Había algo sobrenatural en ellos, algo que no podía explicar con las historias del pueblo ni con la lógica. El miedo crecía dentro de él, pero también, algo más, la necesidad de saber qué estaba sucediendo. Días después de su encuentro en el bosque, los rastros del chupacabras se hicieron más evidentes. Los animales no solo desaparecían, sino que las huellas de algo extraño comenzaron a aparecer cerca de las granjas. Eran huellas profundas, con garras largas, como si un ser grande y ágil caminara por el suelo con una fuerza descomunal. Víctor sabía que la verdad estaba mucho más cerca, y que el misterio de lo que estaba ocurriendo solo se hacía más oscuro con cada día que pasaba. La ansiedad y el miedo de los aldeanos se apoderaron por completo del pueblo de San Pedro. Nadie salía después del atardecer, y los rumores crecían como la niebla que cubría las colinas por la mañana. Al principio, se pensó que podría tratarse de un puma, o incluso un lobo salvaje que merodeaba en las colinas. Pero los animales no aparecían comidos ni arrastrados, sino desangrados. La precisión de las heridas, las marcas extrañas que dejaban los cadáveres, indicaban que el depredador no era natural. En las noches, los susurros de los aldeanos llenaban la plaza central del pueblo. Nadie quería hablar en voz alta del chupacabras, pero todos sabían que algo muy oscuro se había desatado en las montañas cercanas.
Los ancianos del pueblo recordaban historias de antaño, relatos que hablaban de un monstruo antiguo, un ser de la oscuridad que cazaba sin cesar, no solo animales, sino cualquier ser vivo que se interpusiera en su camino. Algunos decían que su origen estaba en las profundidades del bosque, un ser nacido de las pesadillas de los primeros habitantes. Nadie creía en esas historias hasta que las desapariciones comenzaron a multiplicarse. Ahora, cada noche, los niños y los adultos se refugiaban temprano en sus hogares, cerrando las puertas con doble cerrojo. Las ventanas, antes abiertas de par en par para disfrutar de la brisa nocturna, se mantenían selladas con miedo. El aire se llenaba de inquietud, y las sombras parecían alargarse con cada hora que pasaba. Víctor, decidido a entender lo que sucedía, no podía quedarse atrás. Una noche, cuando el pueblo ya descansaba, él decidió adentrarse más en el bosque. Sabía que estaba tomando un gran riesgo, pero la curiosidad y la necesidad de saber la verdad lo empujaban hacia adelante. Tomó una linterna, su machete, y una cámara que había encontrado en el granero de su padre, sabiendo que no podría regresar sin pruebas. El miedo, sin embargo, lo acompañaba a cada paso. El camino que conocía también parecía ser otra cosa bajo la luz de la linterna. Las sombras danzaban de una forma extraña, y el sonido de sus propios pasos resonaba demasiado fuerte en la quietud de la noche. Mientras avanzaba, los árboles parecían cerrarse alrededor de él, y la oscuridad crecía. Cada crujido de una rama rota lo ponía en alerta. Era una sensación tan intensa que sentía como si el aire a su alrededor estuviera más denso, como si algo lo estuviera observando. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, llamó su atención. Giró rápidamente, pero lo único que vio fueron las sombras de los árboles que se balanceaban con el viento. Sin embargo, el malestar que sentía aumentaba, y algo dentro de él le decía que no debía seguir adelante. Pero la pregunta que lo atormentaba era más fuerte que el miedo: ¿qué estaba pasando realmente en el bosque? ¿Quién o qué estaba detrás de esas desapariciones? Al llegar a un claro en el bosque, vio algo que nunca olvidaría: un par de ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijándose directamente en él. Los ojos brillaban como dos faros malévolos, llenos de un odio y una maldad antigua. No era la mirada de un animal, ni de una criatura conocida. Era algo mucho más siniestro, una presencia más grande que cualquier leyenda que hubiese escuchado. Su corazón latía rápidamente, y por un momento, no pudo moverse. La criatura se acercó lentamente, caminando con la gracia de un depredador que conoce su territorio, pero con la rapidez de una sombra que se funde en la oscuridad. El chupacabras había regresado. El miedo lo paralizó, y su mente trató de encontrar una salida, pero era demasiado tarde. No había escapatoria. La oscuridad parecía volverse más densa a cada paso que Víctor daba. Sabía que estaba atrapado en una pesadilla que no podría despertar de inmediato. El chupacabras estaba cerca, y su presencia se sentía en cada rincón del bosque. No era solo un depredador común. No era solo una bestia que cazaba por hambre. Era un ser primordial, una entidad que vivía de las sombras, acechando desde el principio de los tiempos. La adrenalina recorría su cuerpo mientras su mente trataba de encontrar un modo de escapar. Sin embargo, la criatura era más rápida de lo que jamás podría imaginar. En un arranque de desesperación, Víctor giró sobre sus talones y comenzó a correr. Las hojas secas crujían bajo sus pies mientras el viento parecía susurrar su nombre. Un susurro bajo y gutural resonaba a su alrededor, como un canto de muerte. No podía oír nada más allá de su respiración agitada y el crujir de la maleza detrás de él. Algo se movía rápidamente entre los árboles, con la agilidad de una sombra, siempre un paso adelante. Era como si estuviera siendo perseguido por la propia oscuridad. Cada giro que tomaba en el bosque lo llevaba a una niebla más espesa, como si el chupacabras estuviera manipulando el entorno a su antojo. La criatura no solo cazaba físicamente, sino que también dominaba el espacio y la oscuridad. El miedo de Víctor se convertía en una carga pesada, y su mente comenzó a dudar si realmente podría escapar. Los recuerdos de las historias del pueblo flotaban en su cabeza, relatos sobre aquellos que se enfrentaron a la criatura y nunca regresaron, como si el chupacabras absorbiera sus almas en la oscuridad. De repente, un rugido profundo y estremecedor se escuchó en la distancia. Era un sonido que no venía de la garganta de ningún animal conocido. El chupacabras se aproximaba.
Sin tiempo que perder, Víctor corrió hacia el claro donde había visto por última vez los ojos rojos de la criatura. Necesitaba enfrentarse a ella, aunque eso significara perderlo todo. Sabía que si no lo hacía, su pueblo estaría condenado. La linterna que llevaba consigo parecía poco más que un juguete frente al monstruo que lo acechaba, pero en su desesperación, la utilizó como último recurso. Alzó la luz hacia el espacio oscuro, con la esperanza de cegarlo, de ganar aunque fuera unos segundos. Pero el chupacabras no se detuvo. La luz lo cegó por un instante, pero su velocidad era sobrehumana, y en un abrir y cerrar de ojos, estaba a pocos centímetros de Víctor. Con un salto mortal, la criatura lo alcanzó. El miedo y la desesperación se unieron en un solo instante, pero todo se apagó en la oscuridad. Cuando el pueblo despertó al día siguiente, solo encontraron rastros de un hombre desaparecido y huellas extrañas que se adentraban más allá de las colinas. El chupacabras nunca fue detenido. El pueblo quedó en silencio, temblando por lo que había ocurrido, y aquellos que se atrevieron a mirar hacia el bosque siempre sabían que algo oscuro los acechaba. El chupacabras sigue esperando.